Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su programa televisivo Visión Matinal, programa acostumbrado de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana en punto. Estaremos con ustedes hasta las 9, hoy día 24 de abril. Yo me siento gratificado en la mañana de hoy, porque es bueno empezar así, con una buena compañía. Licenciado Martínez, abogado y periodista, muy buenos días, compañero. Buenos días. Invitación de calle. ¿Verdad? Es la que tú me has hecho para yo, a lo mejor ir para Villa Fundación hoy. Vamos a ver quién sabe, me animo y comparto allá con Catherine. Yo le tengo mucha estimación a Catherine. Ojalá que no dé un salto al vacío. Ojalá que no dé un salto al vacío. Es un acto corto, mira, cuando viene a mí me gustaría acompañar, que usted me acompañe. Buenos días a los amigos televidentes que cada mañana comparten con nosotros en Visión Matinal, no solo a través del canal 3, sino del canal 10 de Intercable y en ocasiones también a través del internet, peraviavisión.tv. Estamos en el exterior. En ocasiones, sí. Yo quiero que usted me permita la corbata hoy en la mañana, porque como yo tengo que hacer un anuncio, hoy lo quise hacer con la corbata. Un anuncio trascendente. No un anuncio trascendente, sino es que, qué sé yo, como que había amanecido. Pero no es un salto al vacío, ¿verdad? No, y cuando tú hablas de salto al vacío, que tú piensas, esperas que Catherine no dé un salto al vacío. ¿Cómo así? No, porque yo la estimo, no la quiero ver dar un salto al vacío. Pero lo voy a dejar en suspenso. En el proceso que viene por ahí. Sí, en el proceso electoral. Le hicieron un reconocimiento ahora. ¿A ti? A ella, a Catherine. Ella tiene méritos propios, sí. Sí, está muy identificada con su... Sí. Bueno, hoy 24 de abril es un día inmenso, es un día gigante en la República Dominicana y en la isla también, porque son acontecimientos diversos en épocas diversas, en coyunturas distintas. Por un lado, 24 de abril de 1965, un día icónico en la historia de la República Dominicana, posiblemente una de las acciones más emblemáticas en América Latina. Jamás tanta brutalidad imperialista se impuso contra el pueblo dominicano, no solo por la presencia militar, sino por todo lo que significó la presencia yanqui en el país después del acuerdo firmado para terminar la guerra de 1965, la guerra patria, la guerra que enfrentó la ocupación de 42.000 marines norteamericanos. También 24 de abril de 1984 no puede olvidarse porque está marcado en rojo en la historia por la presencia brutal también del Fondo Monetario Internacional, FMI, una instancia propia también bajo la hegemonía de las grandes potencias, fundamentalmente los norteamericanos, que cuando no nos han golpeado por vía de la fuerza militar, han aplastado las aspiraciones económicas de nuestra nación, imponiendo a sangre y fuego sus políticas y gobiernos títeres, serviles, antinacionales, antipatrióticos, que se rindieron, se pusieron de rodillas ante los organismos financieros internacionales y provocaron una situación catastrófica desde el punto de vista económico al pueblo dominicano durante el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por Salvador Jorge Blanco, aquella gran poblada. Después de una Semana Santa y regresando a la casa, pues el pueblo dominicano se tiró a la calle porque todo subió de la noche a la mañana. Fue como una acción mágica. Un miércoles santo que fue que lo introdujeron. Sí, entonces el domingo y el lunes 24 de abril. No le salió bien la jugada. Estaba bajo fuego el país. Pero mire, compañero Lavalle, usted sabe que a mí me tomó eso en la capital, ya yo de regreso para Baní. Ajá. Y yo tuve que devolverme de la autopista 30 de mayo y instalar un hotel y amanecer en el hotel. No, yo estaba en uno de los barrios más calientes del municipio. Pero arriba en el hotel estaba lleno de guardias arriba, el hotel. Todo.
¿Usted estaba dónde, compañero? Uno de los barrios más calientes del municipio de Baní, Los Cajuelitos. Los Cajuelitos estaba usted ahí. Sí, yo fui testigo de primera mano, pero no no contemplativamente, sino participando activa y militantemente, conscientemente en la lucha librada por el pueblo dominicano, que bueno, provocó que, dice la historia, ¿verdad?, que Peña Gómez le dijera a Jorge Blanco: y te vas a dejar tumbar. Y los muertos fueron contados por decenas en la República Dominicana. Se tiró el ejército, la marina, y muchos muertos se produjeron en el país. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional nos trajo como regalo, ¿verdad?, que un gobierno entreguista, que no puede calificarse de otra manera, independientemente del papel histórico jugado por Salvador Jorge Blanco en los difíciles años del balaguerismo, subiendo a los tribunales a defender a los dirigentes de izquierda, porque también las cosas hay que ponerlas en contexto para ser equilibrado, ¿verdad? Sí. La participación de Jorge Blanco en el Listín Diario por décadas, la gente pensaba que ya como gobierno podía responder a todos los postulados, porque él escribía casi semanal en el Listín Diario. Pero hay que decir que no fue la acción de Jorge Blanco, fue una acción del modelo económico que asumió el Partido Revolucionario Dominicano, el neoliberalismo, mediante la cual entregaba todo, se iniciaba el proceso de la entrega de lo público, y el Estado renunciaba a su responsabilidad. Y usted utiliza unos términos que, como todavía el domingo estaba muy cerca del lunes, que esos gobiernos mostraron una actitud genuflexa. Sí, genuflexa, vamos a usar esa palabra. Lo que pasa es que a los traidores ahora se les llama tránsfuga, es decir, que todo ha cambiado, y a los que cancelan le llaman desvinculados. Y a los productos, ¿cómo es que le llaman? A los productos también le tienen un nombre. Yo en estos días refería a eso. Cuando ya están pasados de tiempo. No, comodines, una cosa así. Le han puesto un nombre extraño. Eso yo creo que es como para disfrazar algo. Sí, todo se disfraza. La verdadera acción. Todo se disfraza. La propia oración nos dice: perdonemos a nuestros deudores como ellos también perdonaron. Ahora es nuestras ofensas, ahora es ofensa. Cambiaron deuda por ofensa. Es decir, ha habido un cambio radical en lo que tiene que ver con ello. Entonces, en el día de hoy, yo no sé si vamos a tener la posibilidad, por lo menos, de pasar en un momento determinado la canción de Ramón Leonardo, dedicada a Francisco Alberto. La Revolución de Abril tuvo su origen, conocido por el pueblo dominicano, en el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, lo que se inició como Guerra Patria, lo que se inició como revolución por el restablecimiento de la constitucionalidad, que en 3 días impuso su poder, derrotando a traidores como Elías Wessing y otros, ¿verdad? A pesar de que la historia hoy a los villanos los presenta como héroes y a los héroes como villanos. Sí, pero ahí, ¿usted recuerda que estaba, compañero, Jiménez Grullón apareció acompañando a los golpistas? Jiménez Grullón apareció, era amiguito personal de Juan Bosch, intelectual, pero algunas veces hacemos un periplo desde el 61 en combinación con lo que usted dice de los norteamericanos, la invasión. En el 61 no Inver Barrera mueren. Entonces estaba ahí también Inver Barrera. Sí, al lado de los golpistas. Al lado de los golpistas, pero Jiménez Grullón también, de los civiles estaba Jiménez Grullón. Y se prestó este último, que yo no sé por qué le llaman héroe nacional. Rivera Caminero, toda esa gente. Sí, claro, pero también había un grupo de militares, de civiles, que se comprometieron con la causa desde el mismo golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Entonces, de aquella intervención militar, de la cual se retiró, entre comillas, el imperialismo norteamericano a través de las tropas que nos invadieron. Y hay que decir imperialismo porque no hay otra manera de decirlo, porque el imperialismo tiene una definición clara de lo que significa. Entonces los norteamericanos se quedaron en todas las instituciones,
No hay una Servicio de incidencia. inteligencia, la oficina de la CIA en el país. Una incidencia enorme, pero yo le quería decir, con relación a lo que usted dice, usted abordó lo de 65 y en parte lo de Bosch, pero eliminado Trujillo, ajusticiado Trujillo, entonces viene un proceso supuestamente democrático, el inicio del sistema democrático. Entonces las pugnas había entre la Unión Cívica y el PRD. Entonces Juan Bosch viene, los primeros que llegaron fueron el 5 de julio del 61. El 5 de julio del 61 llega Miolán, llega Castillo y Nicolás Silva, la avanzada del PRD. Que algunos terminaron en el gobierno de Balaguer. El gobierno de Balaguer. Entonces ellos, o sea, la avanzada, pues viene Bosch, y en las primeras elecciones le gana Bosch a Viriato Fiallo, representando a la Unión Cívica, el 20 de diciembre del 62. El 27 de febrero asume Bosch como presidente, el primer presidente después de la muerte de Trujillo. Eso fue asume el 27 de febrero del 63 y a los 6 meses le dan el golpe de Estado. Y en ese interín, el 25 de septiembre, como usted dijo ahorita, del 63, en ese interín, no sé si usted recuerda, estaba muy pequeño, las reafirmaciones cristianas. Todo empezó con Láutigo García y ese debate público por televisión, Láutigo García y Juan Bosch. Sí, porque ese clan de la Iglesia Católica. No, y organizó las reafirmaciones cristianas, manifestaciones cristianas. Sí, que eso no se puede olvidar, porque el amor no quita conocimiento. Ahora, por ejemplo, hubo personajes que escribían mucho, yo recuerdo bien, frases lapidarias que a mí nunca se me han olvidado, Juan. Era Corpito Pérez Cabral o Dato Pagán, eran dos personajes, yo estaba muy pequeño todavía, eran personajes de la izquierda. Y decía que ya estaban notando que ya había movimientos con fines de desestabilizar el gobierno de Bosch. Y decían, eran elementos que habían participado también, participando en el proceso electoral, decía que demasiado pronto han comenzado su obra subversiva, los mamarrachos que económicamente poderosos masticaban como los camellos la palabra democracia. Así es. Tales son los efesueros de grupillos rechazados por el voto del pueblo, que todavía retorciéndose en su clásica agonía, óyeme, y se hablaba inmediatamente de que ya había un movimiento de que era acondicionando lo del golpe de Estado. Entonces ahí viene el golpe de Estado, entonces ahí es que se origina, tú hablas de los militares, que no estaban comprometidos con el golpe, pero estaban después por el restablecimiento de la Constitución del 63. Sí. Fernández Domínguez y esos militares honrados. Sí, La Chapelle, en ese tiempo La Chapelle Suero, había otros. Peña también. Peña Tavera. Sí, que fue de los principales artífices. Hubo un Banilejo también, que después yo averigué, participó desde el primer momento. Yo pensé que era después que se inició la revolución. Píndaro Peña. Ese es el pequeño que está con el fusil. No, ese pequeño ese le decían el recortico, y amiguito mío. Sí, pero andaba con Camaño para ir para allá. No, sí, ese muchacho es de aquí, de origen Banilejo, pero que vivía en San Carlos. Él era de la vanguardia. O seguro. Adelante con un fusil en mano. Pero estuvo en Santiago, en el Hotel Matún. Sí, de la vanguardia. Entonces, tal y como señala, bueno, los gringos, ¿verdad?, que siempre quieren pautar la ruta de América Latina, decían, bueno, no podemos en la República Dominicana permitir otro Trujillo por las consecuencias que pudiera tener en la sociedad dominicana, pero tampoco podemos permitir otra Cuba. Ajá. Entonces vamos a permitir un gobierno democrático que fue el de Juan Bosch, pero obviamente que inició todo ese proceso de conspiración. Juan Bosch promulgó, el gobierno de Juan Bosch se promulgó en abril una constitución avanzada, de la más avanzada que había conocido, comparada con la constitución de Moca, creo que de 1858, y entonces obviamente que eso había que detenerlo a cualquier precio, y entonces el golpe de Estado se hizo presente. Lo que fue el inicio de la Revolución de Abril, apenas en 3 días las fuerzas
cívico-militares comandada por Camaño ya tenían el control del país, derrotaron a Huesi sobre el puente Juan Pablo Duarte. Entonces, desesperados, pidieron la ocupación militar norteamericana que supuestamente vino, lo que está haciendo en otros países. Ahora mismo ve que hay un conflicto en otro país en África, vino, ¿verdad?, a salvar la vida a salvaguardar la vida de los norteamericanos. Pero vienen listos, vienen armados hasta los dientes, ¿verdad? Pero son hasta dichosos también. Yo no sé si tú los viste paseándose en cuerpo de camisa, desnudos, de la cintura para arriba, no, andaban paseando por el pueblo, se iban por la playa. Porque aquí, tú me entiendes, cómo lo podían hacer, pero en otros lugares por allá, del Medio Oriente, no daban ese paseíto. No, pero fueron muchos los combates que se produjeron. Y entonces, obviamente, que eso trajo como herencia el gobierno provisional, después del acuerdo, ¿verdad?, del pacto de Héctor García Godoy, que organizó el terreno con la presencia militar norteamericana infiltrada hasta el tuétano en todas las instituciones del país. Y entonces organizaron las elecciones de 1966, mediante las cuales Joaquín Balaguer sube al gobierno. Varios factores, varias líneas de aplicación inmediata, por ejemplo, la desarticulación de las fuerzas constitucionalistas, las fuerzas militares, campamentos enteros que fueron disueltos, a poco tiempo exiliados, gente como Monte Arache, Camaño, Peña Tavera, fueron todos enviados. El mismo Píndaro Peña de aquí, lo mandaron para el exterior. Fueron enviados al exterior y empezaron a desmembrar entonces las fuerzas constitucionalistas. De alguna manera el gobierno se auxilió de lo peor, el gobierno de Balaguer, del trujillismo, poniendo por ejemplo, como jefe de ayudantes militares a Ney Rafael Nibarceja, célebre personaje de San Cristóbal. Y entonces también obviamente que no fue todo paz, hubo mucha conspiración. Por ejemplo, hubo un intento de asesinato contra el llamado héroe nacional. Inbel Barrera. Ajá, en 1967. Por poco se lo tiran. Sí. Y a partir de ahí entonces se inicia una política de desmembramiento del movimiento revolucionario, que inicia con la muerte de Guido Gil sobre el puente Iguamo en San Pedro de Macorís, de Orlando Mazara en la horma de San José de Ocoa. Y se inició todo un proceso entonces de desmembramiento, de asesinato, de encarcelamiento de los dirigentes revolucionarios, y concomitantemente con eso también la represión contra el PRD y la compra de gente del PRD. Por ejemplo, pensar que Molina Ureña pudiera haber sido funcionario del gobierno de Balaguer es una cosa como insólita. O Silfa, que fue y llegó a ser incluso jefe de turismo. Sí, pero como usted, Miolán. Sí, todos. Miolán, Silfa no, fue Miolán. Miolán, que llegó a ser secretario ¿Usted no se acuerda? ¿Dónde están los turistas de Miolán? Ese era un eslogan que había. Entonces, ahí están los acontecimientos. Hay que apostar a que nunca más se produzca una situación similar. Hay que apostar por lo menos a la estabilidad del régimen democrático y avanzar por esa ruta, pero no la democracia que tenemos hoy. Porque al fin y al cabo, tanta lucha, tanto sacrificio, tanto heroísmo, tanta sangre derramada, no ha servido para que haya una verdadera democracia. Porque la democracia no es solamente ejercer el voto cada 4 años. La democracia es salud, la democracia es educación, la democracia es tener garantizada los elementos esenciales para la vida, si la dignidad humana, la seguridad del ciudadano en el país, de su país de origen. Claro que sí, y son muchos los factores que hacen efectiva una democracia, que en la República Dominicana estamos muy distantes de poderla disfrutar. Pero muy lejos. Mire, volviendo a Balaguer, lo que usted decía de Balaguer, lo que hizo Balaguer con los militares constitucionalistas, eso no tiene nombre. Claro, recibía órdenes, porque aquí esta gente vinieron, se fueron, pero quedó la embajada. Sí, los gringos estuvieron apoyando resueltamente a Balaguer hasta que le retiraron ese apoyo, ya cuando el gobierno empezó su desgaste, de 1974 a 1978. Incluso
con el ascenso de Carter y eso, las cosas se le dificultaron que mucho se está más. hablando que de ahora, se está hablando, por cierto, yo escuché un politólogo que de Carter fue uno de los, que como que no se menciona mucho, porque tuvo una participación a nivel mundial con relación a la geopolítica, y que hay que sacarle su cuchara aparte. Pero volviendo a Balaguer recibiendo orden de los americanos, tenía los militares, una vez los tenía el embajador, y después entonces lo tenía la defensa civil. Había uno, yo tenía a mi cuñado, era alférez de navío, que a mí no me extrañó cuando yo supe que él estaba ya en Ciudad Nueva. Y mi cuñado tenía unos amigos vanilejos que eran alférez de navío también, pero hubo uno que de Jaina lo llamó y le dijo: fulano, salte de ahí. Vanilejo, compañero, amigo íntimo, que se graduaron juntos. Porque ese de San Pedro, mi cuñado, se casó con una vanileja, pero Vanilejo de aquí también alférez, pero se casó con una vanileja, y le dijo: fulano, salte de ahí. Entonces mi cuñado le dije: no, yo lo que te quiero decir es que tú debes de estar aquí. Y ahí se quedó. Sí. ¿Sabes que estuve leyendo a una connotada periodista, esposa de uno de los que mató Balaguer, a Homero Hernández? Una estrella. La esposa Elsa. Ajá, Elsa Nadal. Nadal Y es la entonces esposa. ella dice, ahora hay gente que pensó que solamente con engancharse el fusil y hacer una foto era suficiente para ser combatiente constitucionalista. O hay muchos que ni siquiera estuvieron en los alrededores y hoy se enganchan el título de constitucionalista. Ajá. Entonces ella dice, da pena que gente que participó de primera mano en la Revolución de Abril no le diga al país cuáles son los que son héroes de cartón, que hoy se presentan como patriotas, ¿verdad? Y los que realmente asumieron un rol protagónico y arriesgaron su vida, y algunos incluso, por ejemplo, murieron en el Hotel Matún, pero muchos murieron en barrios de la capital. La revolución fue el resultado de un pueblo que se tiró a la calle. Armado, patriótico. Sí, en el que la presencia del pueblo dominicano, el pueblo de a pie, que no tiene apellido, ¿verdad? Participó activamente. En la llamada, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, profesor Martínez. Buenos días, compañero de Noas. Buen día. Voy a aprovechar un día tan grande para muchos como el de hoy, 24 de abril, donde el pueblo dominicano demostró su valentía y su dignidad por la soberanía, y donde hubo tantos jóvenes destacados, incluyendo vanilejos, que hoy son anónimos para la mayoría de la juventud, porque los viejos nos hemos encargado de hablar de las cosas que no es que no tengan importancia, pero que muchas veces no tienen la trascendencia. Sin embargo, de todas maneras, mi intervención no es para culpar a nadie de nada. Mi intervención de hoy es precisamente para llamar a la atención sobre un hecho que está aconteciendo sobre la provincia de Peravia, y que yo noto que no se está dando la connotación, que no se está destacando los peligros que podrían acarrear, y es la depredación y el intento de otros, en lugar de contribuir a la disminución de eso, sino ellos sumarse también en busca de 10 o 15 pesos, a pesar de que muchos tienen bastante ya. Si yo fuera periodista, Juan Martínez, y compañero de la base, José Miguel Ortiz, yo escribiera un artículo en los periódicos de circulación nacional e internacional: Peravia al borde de un desastre. Las denuncias que se han venido produciendo, tanto en la parte norte, montañosa de Baní, como la parte sur, como las dunas, como la parte este, como la depredación y misericordia criminal de Río Misao,
amerita de que los hombres y mujeres sensatas y que siempre han acudido cuando la patria le llama, lo pongamos de pie. Martínez, vi una denuncia que hacían dos distinguidos municipios de la parte montañosa, como eran don Francisco González alias Francisco Dado, y Cito González, dirigentes comunitarios, ambos, de muchos años, sobre lo que está pasando en el río Nizao, específicamente en el área de Contremarse. Vi la denuncia que hizo una dirigente comunitaria de Nizao sobre la depredación criminal y constante en que está siendo sometido ese río. 10 y 12 camiones, boquetas de todo tipo, diarios, extrayendo los materiales del cauce del río. Lo de las dunas, ustedes lo conocen, que más que un territorio que necesita protección, en muchos casos lo que se ha convertido en un escenario de poses para algunos políticos que no hacen lo que deben hacer con el pueblo y que sí van allí a hacer anuncios alegres, y todos los años y cada 6 meses tienen un anuncio diferente. Pero algo más, el intento de la Grancera, la parte suroeste de lo que es Baní, específicamente lo que es la zona del Corbanal. Yo quiero, y mi denuncia precisamente radica en eso, llamar a la atención a los hombres y mujeres que les queda dignidad y patriotismo todavía en Baní. Nosotros tenemos que ponerlo de pie, si no, dentro de muy pocos años lo vamos a tener que lamentar. Señores, ya la avenida de Circunvalación, el cual nos opusimos que fuera por ahí grandemente, al punto de un grupo de ciudadanos, sobre todo de la zona norte, nos ha quitado alrededor de 20 kilómetros de la tierra más fértil y costera del municipio de Baní. Ahora, en ese mismo litoral se pretende aprobar una grancera, y he oído regidores hablar hasta de que eso es una solución para el tránsito. Oigan, una grancera en la parte del Corbanal, lo que queda del Corbanal, que puede ser separado. Yo quiero que el pueblo sensato de Baní se levante, y con la prudencia, y con la decencia, y con la altura que hemos actuado históricamente, haremos esto ya. Ya está bueno. ¿Hasta dónde quieren llevar el futuro de nuestros nietos, el futuro de nuestros hijos, el futuro de la provincia de Peravia? Gracias, buenos días. Gracias, obispo, muy amable por tu llamada. Bueno, debemos ir a la pausa ahora. Antes de la pausa, compañero, usted me permite, por beneficio suyo, que ya no están haciendo la pausa, porque tenemos invitados para hoy. Y después entonces tenemos a media hora las noticias. Entonces ya como que nos va a quedar poco tiempo a nosotros. Pero yo quería decirle que hay el pajarito Bicho Martínez supo que hay como el interés de ciertos sectores. Ciertos sectores están preocupados por el asunto del tránsito en Baní. Y los ruidos y la velocidad. Entonces parece que va a haber como comisiones, no sé si van ahí en marcha, tanto la DGC como la gobernación, el ayuntamiento, para que hagan algo. Y entonces yo quería decir algo acerca de eso. Por ejemplo, que aquí se levante, por ejemplo, el pueblo de Baní, como lo hacen en San Francisco de Macorís, y en un momento dado pongan barricadas y digo, vamos para el sur completo, para ver si esta gente hace algo, porque aquí Baní está intransitable y es una inseguridad. Ahora bien, ¿usted sabe qué haría? Está duro. Usted sabe qué haría, oiga qué bien. Entonces, si pasa eso, entonces tanto la policía como la DGC y todo el mundo van a venir, ¿usted sabe a qué? A tratar de que esa gente se muevan del puente, porque ellos están para asegurarle el tránsito a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no lo hacen ahora?
a nosotros los banilejos, porque tenía el mismo derecho que pudiera argumentarse, que tiene en caso de él. Es el mismo derecho. Entonces, el pueblo baní tiene derecho a que las autoridades le pongan asuntos a la velocidad, al tránsito. Aquí los motores, como decía Alexis Vá en la WG, son terroristas que andan. Nadie le mete mano a eso. Aquí no hay falpo. Terroristas sobre dos ruedas. Bueno, pues vamos a ponernos en eso, José Miguel, y yo podemos ponernos al frente de eso. Y a lo mejor convencemos a Ibar, al presidente de la seccional de ADP, también para que nos acompañe. Sí, vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Ya estamos en el aire, José Miguel. Estamos en el aire y alto, estamos en el aire y bien alto que estamos. Y bien alto, en el caso de nosotros estamos altísimos. Los decibeles. Exactamente. Bueno, qué placer, ¿verdad? Para Visión Matinal, para José Miguel Ortiz Melo y Juan Martínez, tener el privilegio de poder conversar con Gregorio Aybar, presidente de la seccional municipal del ADP en el municipio de Baní. Dicen Baní Matanza, pero siempre en la lógica del ADP, o sea, en lo que tiene que ver con la articulación y la celebración de los eventos, se habla siempre de la seccional de Baní, aunque obviamente los maestros que son del municipio de Matanza también pertenecen a la seccional. Buenos días, Gregorio. Buenos días, hermano Juan, al compañero de la base, y buenos días a toda la comunidad banileja y también del municipio de Matanzas. Así es. Bueno, Gregorio Aybar va para sus 2 años y 6 meses en el ejercicio. ¿Un año? 1 año y 6 meses sí. En el ejercicio de la presidencia de la seccional municipal, en tanto es un periodo de 3 años por el que se le elige y estará concluyendo en octubre del año 2024, después de las elecciones. Gregorio Aybar ha estado haciendo un gran trabajo como presidente de la seccional. Creo que ha contribuido a una visión mucho más asequible hacia una ADP mucho más conectada con la comunidad. Creo que hay muchos temas que abordar. Creo que la primera pregunta se cae de la mata. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente en el municipio de Baní con respecto al ejercicio del trabajo educativo que se desarrolla? Bueno, en el municipio de Baní y Matanzas, que son las 2 demarcaciones que tenemos bajo control de la Asociación Dominicana de Profesores en esta seccional, tenemos lo que son problemas generales que afectan a todo el sistema educativo en el país, como lo son, por ejemplo, un currículo actualizado que se está impartiendo en la actualidad, con libros que están completamente desactualizados. O sea, por consiguiente, no hay relación entre lo que tiene el currículo y entre lo que dicen los libros, y por eso ustedes observan que se anunció que se tenían millones de pesos desperdiciados en la impresión de libros en los almacenes del Ministerio de Educación. Eso a nivel general. Tenemos problemáticas que son generales y que en el municipio de Baní afectan considerablemente, y es, por ejemplo, lo relacionado al personal de apoyo. ¿Qué es el personal de apoyo para que la sociedad banileja nos comprenda mejor? Estamos hablando de las personas que hacen las labores de conserjerías en las escuelas, lo que higienizan las aulas, los baños y los demás espacios, también los porteros, los serenos, las personas que ayudan en las cocinas, en los centros que son jornadas escolares extendidas. Y como ese renglón siempre ha sido manejado por la politiquería, lo fue en el pasado y se ha profundizado bastante ahora, tenemos que centros educativos que necesitan, por ejemplo, 5 personas, tienen 10, pero tenemos otros que necesitan 15 y tienen 2 y 3. A eso también se le incorpora que no hay un criterio sano para el nombramiento de ese personal. Por ejemplo, los maestros, para ser nombrados, tenemos que ir a un concurso, y luego que aprobamos el concurso, tenemos que hacernos una prueba doping para saber
si tenemos una conducta sana. El antidoping tiene que Sí, tenemos que hacernos esa prueba. Sin embargo, el personal de apoyo se pone de manera ligera. Muchas personas de esos que nombran, luego que asumen el trabajo, no tienen un interés marcado, se van fuera del país, dejan las plazas en el aire, y ahí tenemos una situación que si las autoridades no la resuelven de manera responsable, nosotros hemos dicho que el sistema educativo en esta demarcación pudiera tener serias dificultades para comenzar el otro año escolar, porque toda la sociedad banilés ha observado que nosotros, desde la ADP, siempre estamos abiertos al diálogo, siempre estamos buscando la forma de resolver sin afectar lo que es la docencia de los niños de las escuelas públicas, porque entendemos que ahí están los hijos de los más pobres de la sociedad. Pero lamentablemente el Ministerio de Educación sigue siendo el ministerio más politiquero que tiene la República Dominicana, y por eso, teniendo muchos recursos para resolver, se tienen serias calamidades en el sistema. Hablamos de déficit de personal de apoyo, lo que tiene que ver con la suficiencia de aulas y de maestros. Ese problema quedó resuelto en este año escolar. Bueno, nosotros cuando asumimos la dirección del sindicato, en esta demarcación se tenía un déficit de más de 500 profesores. Ahí hubo un concurso de oposición al cual desde la ADP se le dio un seguimiento fiel desde la ejecución del concurso, luego un seguimiento a los nombramientos para garantizar que ese personal se distribuyera con equidad. Se logró y se avanzó bastante. Tenemos áreas como idiomas, educación física, que no hubo mucha promoción. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con idiomas, que hay pocos profesionales formados en esa área para participar en concursos. Todavía tenemos debilidades, pero que nosotros le daremos el seguimiento, pero tenemos que decir que en términos de suplir las plazas que habían de diferencia para el trabajo docente, se ha avanzado bastante en ese sentido. Bien. Mire, profesor, en la oferta de Peravia Noticias, escuchamos al director de 0304 explicar la situación que se presenta en el Liceo Vespertino, con el director que ya está arreglando todos sus papeles, pero no hay nadie nombrado. Correcto. Y que se supone que hay una persona, que los maestros lo quieren, pero que él explicó algo ahí, que yo quiero que nos aclare un poquito más con relación a que él dice que en realidad, pero que eso es como por escalafón, o porque la persona que sacó más calificaciones. En realidad la situación que hay en el Liceo Francisco Gregorio, el Vespertino, ¿cuál es la verdadera razón? Bueno, para entender la situación del Liceo Francisco Gregorio Villini, hay que analizar un poco el pasado. Ese es el centro educativo más grande de la provincia de Peravia, la mayor matrícula en estudiantes y en profesores. Y ahí tenemos un equipo de profesores que por ahí han desfilado las figuras más importantes del magisterio y siempre han tenido un empoderamiento de las necesidades de ese centro. Pues, para ponerle un ejemplo, la tanda vespertina, la asamblea de profesores paga 2 porteros, a pesar de la abundancia de dinero que hay en el ministerio, por el descuido y la mala planificación que se tiene en los distritos educativos. Ellos están pagando 2 porteros. Ellos hicieron una petición porque en ese centro hubo un joven valioso con mérito de sobra para ser director de ese centro y de cualquier otra institución, y ellos pues les remitieron un comunicado tanto al distrito como a la propia Asociación Dominicana de Profesores, en la cual ellos fijan la posición de que si el director Wilson Peña, que ya salió, ya se jubiló, al cual le deseamos pronta recuperación porque está atravesando por una situación de salud. Entonces ellos, una gran mayoría, se reunió y le entregaron la petición al distrito educativo de que se designara a la persona que pasó. Debo decir que desde la Asociación Dominicana de Profesores manejamos con mucho cuidado y mucha decencia el tema de las direcciones de centros educativos, porque no queremos nosotros caer en errores del pasado y involucrar a todo el magisterio en situaciones por problemas de una escuela. O sea, esa es la actitud de la ADP, que se haga un consenso y se busque armonía con esa asamblea de profesores que siempre ha sido visionaria, que siempre ha estado empoderada y que si lo fue en el pasado, pues ahora en el presente
no se le puede enfrentar a las decisiones y a los deseos que tiene. Entonces, no se ha resuelto esa situación porque el joven que pasó todavía no se le ha cambiado la tarjeta, o sea, no se ha nombrado en el sistema. Nosotros sabemos que el distrito 0304 ha resuelto situaciones similares sin hacer ruido, y nosotros hacemos un llamado a que resuelva la situación del Liceo Francisco Gregorio Villini de manera amigable, porque se tiene ahí la asamblea más grande de profesores, la matrícula más grande de estudiantes, y el distrito, repito, ha resuelto problemas similares sin hacer ruido. Entonces, si la ADP ha tenido un comportamiento ejemplar comparado con otros tiempos en situaciones similares, entonces desde el distrito se debe tener la inteligencia necesaria para armonizar el centro más importante de la provincia Peravia. ¿O el director de distrito tiene algún otro candidato favorito? Bueno, lo que sucede es lo siguiente: a nivel nacional, en los lugares que pasa una persona en un centro y esa persona, por ejemplo, esa es la única persona que pasa, por una cuestión de lógica, a nivel nacional, el sindicato apoya que sea la persona que pasó a que se deje ahí. Nosotros, que pasó, digamos, la evaluación. Que pasó la evaluación. Nosotros, desde el sindicato, no hemos querido involucrarnos en el tema porque nos gusta ser coherentes y no queremos tampoco que se vincule la amistad que se tiene principalmente desde la presidencia del sindicato con ese joven. No queremos que se vincule o que se especule que nosotros pudiéramos estar apoyando algunas acciones. Ahora, sí nosotros entendemos que hay que armonizar y buscar una salida a la altura que se merece ese centro y que se merece la sociedad banileja. Hay algo, profesor, pero el criterio de selección establecido, porque tiene que haber un criterio de selección establecido, un protocolo. Pero tengo entendido, por ejemplo, que si pasan 10 y de los 10 el que más calificaciones, ese es el que va. ¿Cuál es el criterio de selección? Sí, lo que ocurre es que aquí hubo una promoción de 42 directores. Ajá. De esos 42 hay algunos que son interinos, a los cuales por ley le asiste un derecho de ser confirmado en su puesto. No hay mayores dificultades siempre y cuando se quiera resolver el problema. Y no lo hay porque tenemos varios directores que no han sido nombrados, pero que ya tienen su plaza, y me explico. Por ejemplo, tenemos algunos que no se le ha cambiado la tarjeta, pero que se sabe dónde van porque ya están operando ahí, incluso desde hace años. Entonces lo que entendemos es que se le busque una solución rápida a eso, porque la sociedad banileja ha observado el temple que tiene la Asociación Dominicana de Profesores, que nosotros no hemos involucrado al magisterio en ninguna lucha por intereses personales, y esa es la actitud que tenemos, de no involucrar al gremio en lucha por intereses personales. Pero, profesor, el hecho de que esté acéfala ya la dirección vespertina, eso pudiera afectarle o no al sistema, a los estudiantes, el sistema. Bueno, ya se ha observado, porque los estudiantes, cuando observan que no hay cabeza en un centro educativo, pues tienden a incrementar su indisciplina, y ya se vio la semana pasada como lamentablemente un grupo de estudiantes que, según informaciones, estaban utilizando un dispositivo de cigarrillo electrónico conocido como juca, pues escenificaron un incidente con un portero, que dicho sea de paso, ustedes observan en el video como el portero tiene un arma blanca, lo que indica que aquí no se tiene ningún criterio para nombrar el personal de apoyo que labora en los centros educativos. Y soy reiterativo en decir que fue irresponsable la gestión de gobierno pasada y sigue siendo irresponsable la gestión presente de gobierno en materia educativa, porque el ministerio es el botín de los políticos. Todo ese personal de apoyo lo nombran los políticos en las comunidades, y muchas veces tienen compañeros valiosos en los partidos, pero eso no lo toman en cuenta, toman en cuenta sus intereses grupales y personales. O sea que a veces hay más personal de apoyo que maestros en algunas escuelas. Bueno, si aquí se hace una auditoría, que hay una auditoría que está pendiente, y nosotros entendemos que luego de esa auditoría se le acaba la tregua al ministerio para que resuelva esa problemática, esa auditoría, si se hace con honestidad, se va a reflejar que aquí el problema es que están nombrados los empleados, pero tenemos un porcentaje muy interesante
que no va a los centros educativos a trabajar. Y los directores saben que están nombrados. No, muchas veces los directores se dan cuenta cuando viene una auditoría y se percatan. Se sorprenden porque se dan cuenta que tienen, por ejemplo, 3 conserjes y en la nómina salen 10 nombrados. Entonces, el discurso en materia educativa se ve muy bonito en los medios de comunicación, pero el Ministerio de Educación, hasta que no se despolitice, porque, por ejemplo, un director ahora mismo va y recomienda 5 conserjes de una comunidad que tengan mérito para hacerlo y no lo nombran, porque si no lo lleva el politiquero de la zona, no se le escucha. Pero siempre ha sido así. Bueno, en los gobiernos pasados esa fue la temática. Pensábamos que ahora se podía dar un cambio en eso, pero se ha profundizado, es la realidad. Se ha profundizado. Y en la actualidad tenemos decenas, para mencionarle, la propia tanda vespertina del Liceo Francisco Gregorio Bellini, que la asamblea de profesores paga 2 porteros. Tenemos, por ejemplo, la Gregorio Luperón, la Eugenio María de Hostos, que sería bueno que la prensa le dé seguimiento a esos casos. Tenemos, por ejemplo, la Escuela de Caldera, con un conserje para 6 aulas. Mariana Miriam Suazo en Paya. Un conserje para 6 aulas. Félix María Báez. Esos son centros que no tienen ni siquiera el 30% de la conserjería que necesita para los procesos de limpieza. Y se agrava que son centros de jornada escolar extendida, que por el hecho de que se está 8 horas con los estudiantes, se suministra merienda y un almuerzo. Eso implica de que se debe garantizar una higiene más profunda. Hay un asuntico, con permiso, ¿me da permiso? No, yo siento que usted está emocionado. Adelante, compañerito de la base. No, emocionado, no, porque estoy hablando un poquito alto, ¿usted sabe por qué? Sí, hablando alto, ¿usted sabe por qué? Es que usted tiene la voz poderosa. No diga eso. Pero cuando hay, por ejemplo, las demarcaciones donde hay la Junta de Vecinos actúa, pero en el caso, y la sociedad de padres y amigos de la escuela, que ven que sus muchachos hay una disciplina y pues, no tiene algún tipo de reunión con el 0304, no hay. Excelente pregunta. Fíjese, dice un compañero de ustedes, de los medios de comunicación, persona a quien apreciamos mucho, José Dicen. Yeah. Él nos decía, yo trabajé en el Liceo Francisco Gregorio Bellini, tanda matutina, y Dicen dice que lo único que le queda a los estudiantes es la escuela. Debo decir que el gran problema de la escuela es que se tiene establecido en nuestros reglamentos que el proceso educativo tiene que estar apoyado, o mejor dicho, somos parte, 3 actores: el estudiante, que es el protagonista, el maestro, que se convierte en el facilitador, y la familia como institución primaria que tiene que dar los valores. Pero eso no está funcionando. Miren, hay que ver cuando un centro educativo convoca una reunión de padres. Si hay, por ejemplo, una matrícula de 500 estudiantes, fácilmente usted va a una reunión de padres y no hay 100. Hay instituciones, por ejemplo, como las que son dirigidas por la Iglesia Católica, que como son fuertes, tienen mano dura, y el padre que no va a una reunión fácilmente le dejan el hijo en la casa al otro día, ahí van con mayor énfasis. Pero los centros educativos están solos, porque tenemos un famoso manual de convivencia que ata de manos a las escuelas a tomar decisiones cuando los padres no cumplen, e incluso... ¿Cómo se llama eso? Manual de convivencia. Ese manual de convivencia se ha convertido en una desgracia para el sistema educativo, porque solo tiene derecho para los estudiantes y la familia. No hay un régimen de consecuencia. Entonces, por eso usted ve que a las 8 de la mañana usted pasa por cualquier centro educativo y está el 50% de los estudiantes fuera, porque hay del director que ordene que se queden fuera, porque desde el Ministerio de Salud, si le pasa algo a ese muchacho, es responsabilidad suya. Entonces, estamos sembrando en el estudiante una indisciplina en materia de tiempo, que eso le afectará en el futuro cuando sean adultos. Sin embargo, en los colegios, ¿verdad? Hay una hora que te cierran la puerta y además te llaman a la casa. Sí, vamos a la pausa ahora, un momentito. Ya vamos. Te llaman a la casa, te dicen, por ejemplo, mire, su hijo hoy llegó tarde, por eso lo despachamos, o te mandan a buscar para que tú lo vayas a buscar. Oye, y no deje de irlo a buscar. Yo fui presidente de la Sociedad de Padres del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Realmente yo creo que sí, que hay muchas cosas que pueden mejorar en términos de la responsabilidad de los padres con relación a los hijos. Ojalá que puedan establecerse normativas
que ayuden a que haya una mejor articulación entre la familia, la comunidad educativa en sentido general, partiendo de los 3 actores que la conforman. Correcto. Debemos ir a una pausa ahora y continuaremos luego de ella con el entrevistado de hoy, compañero maestro, colega casi, Gregorio Aybar. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Bien, de regreso con su programa Visión Matinal, hoy 24 de abril, un día histórico, aniversario de la Revolución de Abril, de la Poblada de abril de 1984, aniversario, se celebra la instalación del primer ayuntamiento en la isla Hispaniola, allá el 24 de abril de 1494, hace más de 500 años. Isabela Puerto Plata fue la cuna de ese ayuntamiento, el primero, que luego se convirtió en norma a partir de julio del año de 1801, en lo que todavía era, digamos, toda esta parte hispaniola, pero que no, todavía no había sido configurada como nación, lo cual se produjo la noche del 27 de febrero de 1844, pero ya previo a eso se inició un proceso de institucionalización de los ayuntamientos. Gregorio Aybar, los concursos. En estos días alguien me preguntaba sobre, creo que los monitores que van a ser sometidos a concursos, creo que eran los monitores que me decían, tú me podrás ayudar mucho mejor. Sí. Y yo decía, bueno, siempre es preferible los concursos, no importa en el nivel que sea, pero parece que había alguna oposición en el sindicato. Luego escuché, me refiero a la dirección nacional, correcto. Luego he escuchado a la dirección nacional que no se opone a los concursos, pero ha planteado algunos criterios. Claro. Pero el concurso se presume que es la mejor herramienta para la mejor selección del personal. Sí. ¿Qué tenemos con eso? Bueno, lo primero es que la ADP no se opone a los concursos. Es al contrario. Lo que ocurre es que desde el Ministerio de Educación se está poniendo en marcha una llamada fórmula de validación de algunos sectores. Por ejemplo, observamos en meses pasados que en los distritos se hizo corporación política en todos los distritos de decenas de técnicos que no fueron seleccionados por su capacidad o por su gran trayectoria académica, sino por ser leales a algunos sectores políticos. Y entonces luego se planteó una orden departamental para regularizar a esas personas y ahí colaron mansos con cimarrones. Ahí se colaron mucha gente que apreciamos, pero que sabemos que no tienen la competencia para ser especialista en ninguna área. Entonces, ¿qué pasa con el asunto de los monitores? Si la ADP permite que se regularicen los monitores sin la participación del sindicato, poniendo algunas objeciones y algunos elementos que deben ser evitados a futuro, entonces, ¿qué pasaría? Que cada gobierno nombra monitores y luego salen con esa resolución y vamos a validarlo, y los concursos entonces pudieran quedar en un pasado, porque la ADP lo que ha dicho que no se puede llamar a una regularización de los monitores sin la participación del sindicato, porque entendemos que tal y como lo establece la Ley General de Educación y el Estatuto de la Carrera Docente, el ingreso al magisterio debe ser mediante concurso, y el procedimiento que se quiere implementar para los monitores es diferente a lo que ha sido los concursos de oposición tradicionales. Y la ADP lo que quiere es curarse en salud, repito, para prevenir que se le quite fuerza al concurso tradicional que ya tenemos décadas y que ha permitido que miles de personas, sin importar banderías políticas, puedan ingresar a la carrera docente. Es poner ese candado para que a futuro no se sigan nombrando monitores y luego se salga con la idea de regularizarlo de manera anormal. Esa es la situación. O sea, no es que la ADP se opone a que esos jóvenes que están, por ejemplo, aquí tenemos decenas de jóvenes que trabajan como monitores que tienen mucha calidad. Tal es el caso, por ejemplo, del Liceo Canela Mota, que tiene un equipo de buenos monitores de arte, y en algunos centros que trabajan algunos de educación física, pero eso tiene que ser claro de que no se puede festinar eso a futuro, de que el gobierno de turno nombre monitores y después regularizarlo, porque tenemos, la gran mayoría son de la gestión pasada,
pero que son de manera administrativa que eran nombrados, no era por ningún concurso de oposición. Sabes que también hay un programa de habilitación docente. Por ejemplo, yo lo hice que yo fui maestro normal primario, yo hice habilitación docente hace 15 años. Correcto. Pero por ser abogado, Sí. nunca pude ingresar. O sea, ¿qué ventaja tendría, qué significado tiene la formación de un personal en otras áreas si finalmente no van a ser incorporados a los concursos? Bueno, nosotros entendemos lo siguiente. Todo aquel que ha realizado una habilitación docente se le debe dar la oportunidad que participe en los concursos. Ahora, si desde el ministerio se entiende que no es correcto seguir permitiendo esa fase, porque hay sectores que dicen que se le estaría quitando fuerza a lo que es la formación, la incorporación de las personas que han hecho la carrera docente como grado. Pero, repito, ya una persona que realizó una habilitación docente, es ilegal no permitirle que participe en los concursos. Y tenemos esos casos, en los últimos concursos no se le ha permitido, cosa que creemos que es injusta y que creo que el gremio, la directiva nacional, debe pronunciarse, porque nosotros como gremio defendemos la clase magisterial, y ya una persona que invirtió recursos y tiempos para hacer una habilitación, pues es ilegal y un atropello que no se le permita participar. Ahora, ya si se entiende que no se le debe seguir dando cabida a esa formación, ya entonces eso hay que analizarlo más profundamente. Ya, pero mira, el problema de la calidad de la educación no está referido al área de profesionalidad, porque se presume que quien estudia educación debe ser una gente que está en condiciones óptimas cuando va al sistema para poder jugar un rol de calidad. Pero hay enormes déficits que no devienen, por ejemplo, por responsabilidad de la ADP, aunque a veces se ha querido cargar la coba a la ADP, sino bajo nivel de formación en términos preuniversitarios y a nivel universitario. Aquí han proliferado muchas universidades, entonces hay muchos déficits de lectoescritura. Sí. En muchos maestros, que uno, digamos, un núcleo importante, hay otros que se ha preocupado por elevar su calidad. ¿Qué tipo de preocupación tiene la Asociación Dominicana de Profesores sobre ese tema? Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores, ahora en su último congreso, que se realizó en noviembre del año pasado, ahí se determinó un sistema de formación en el cual la Asociación Dominicana de Profesores propone un currículo para la carrera docente, de formación para los candidatos a ser profesores. Obviamente, como usted dice, hay una responsabilidad directa de las universidades. También nosotros decimos que ya el profesional que adquiere un título tiene también una responsabilidad consigo mismo y con la sociedad de seguir profundizando su conocimiento. Pero entendemos que hay que tener un poquito más de rigor para incorporar a estudiantes a la carrera de educación, que será una carrera siempre con muchas posibilidades de ingresar al sistema educativo, porque tenemos en el país más de 100,000 profesores, y eso implica una salida anual de personas que se pensionan y se jubilan muy considerable. Entonces, nosotros como Asociación Dominicana de Profesores, en este mes, por ejemplo, ya tenemos pautadas unas jornadas de formación sindical que incluye orientar al magisterio acerca de los deberes y los derechos que tiene, y dentro de los deberes está pues ese compromiso de nosotros hacer un esfuerzo por ser mejores cada día, porque tenemos una sociedad que formar y que de esa formación va a depender el buen funcionamiento de esta. Tú sabes que una de las experiencias altamente significativas en el magisterio, y yo puedo decirlo porque yo viví esa experiencia, porque yo he sido de la comisión electoral en 6 periodos consecutivos. Correcto. Y fui secretario general de la ADP en Baní, fui maestro, fui director de escuela, así yo conozco muchos de los elementos. Algunos ya estoy un poco desfasado, no por los años, sino porque no estoy vinculado directamente. Es abogado. Y resulta que, por ejemplo, yo hablaba ahorita de la gestión de María Teresa, lo que fue su logro en términos de articulación, sin un solo paro durante 2 años, no hubo una sola huelga, y se logró la ley 451-08, que es con la que se jubila el magisterio, pero también se sentaron las bases, a propósito de eso que tú planteas, para la escuela de formación sindical. Quiero decirte que la ADP tiene una inversión multimillonaria en términos de edificaciones, con aulas,
Sin embargo, ese proyecto educativo a la cabeza de la cual yo recuerdo que se incluyó a gente como a la ida ya y Belice Pras Ramírez de Pérez para una verdadera escuela de formación sindical que en mi opinión es uno de los grandes déficits de la Asociación Dominicana de Profesores. Qué buena esa iniciativa, pero en términos generales, ¿qué hace la ADP en términos de garantizar una sólida formación sindical en los maestros? Debo decir un preámbulo que una de las propuestas que nosotros le vendimos al magisterio cuando aspiramos a la presidencia de la ADP fue formarlo sindicalmente, y esto incluye, repito, no solo enseñarle la historia y lo que ha costado la formación de este importante sindicato que ha servido para defender las reivindicaciones del magisterio, pero también para 53 años, pero también para contribuir con lo que es la democracia de la República Dominicana. Y nosotros preocupados porque a pesar de que tenemos prácticamente casi 2 décadas en el sistema educativo, no veíamos esa formación a la base porque hoy yo soy el presidente de la ADP, pero mañana deben ser otros. Y si no formamos a la base, el sindicato en un futuro no va a tener líderes que sepan defender la causa. Entonces, nosotros teníamos esa iniciativa y la íbamos a hacer independientemente de lo que se decidiera en el Comité Ejecutivo Nacional. Pero debo decir que el año pasado el Comité Ejecutivo Nacional inició un programa de formación sindical que culminó en febrero. Y de aquí nos formamos los 11 miembros del Comité Ejecutivo Municipal, los 5 del Tribunal Disciplinario, y ya se nos instruyó a dar la formación. Ahora, se nos instruyó, pero vamos a decir de manera oral, no con una logística. Sin embargo, nosotros ya tenemos esa logística y esos talleres preparados y comenzamos posiblemente esta misma semana con las unidades de base que fueron formadas luego de casi una década sin existir en los centros. Y vamos a comenzar con las unidades de base. Y luego las unidades de base nosotros vamos a identificar los líderes potables de estas unidades, y en los lugares que se tenga la seguridad de que ellos puedan impartir esa formación a la matrícula de su centro, entonces lo vamos a dejar con una supervisión de nosotros, donde veamos algún tipo de dificultad, entonces nosotros asumimos esa formación, porque repito, a la ADP le interesa tener un magisterio que sea conocedor de sus derechos y conocedor de sus deberes. Eso es lo que va a hacer una ADP más fuerte, que pueda contribuir a tener una sociedad mejor. Escúchame, ahí mismo. ¿Cuánto está recibiendo actualmente la seccional municipal por concepto de la cotización del magisterio? Debo decir que nosotros, a nuestra llegada, se estaba recibiendo una cuota mensual de 116,000 pesos. Observamos, y fue nuestra queja en el Comité Ejecutivo Nacional, de que eso no se correspondía con los estatutos. Y Baní llevó esa queja y fuimos reiterativos en los plenos. Y fuimos pues apoyados por muchos presidentes, y eso pues creo que despertó un resultado positivo, y se subió en el mes de julio a 176,000 pesos, los cuales son invertidos de manera transparente, y se le da al magisterio un informe cada 3 meses de lo que llegó, de lo que se invirtió y de lo que queda. A la vez que se le dice al magisterio, todos los años ya, en la gestión nuestra, se le hace un presupuesto y se le especifica cómo se va a gastar cada peso que llega del magisterio, porque entendemos que eso no es del Comité Ejecutivo Municipal, sino que eso es un bien del magisterio y que hay que actuar de manera transparente. Eso es pírrico con relación a lo que llega a las seccionales, con relación a la cantidad de dinero que recibe el Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo, pero ¿con qué fin es ese dinero? ¿En qué se utiliza? Bueno, vamos a darle brevemente. Ajá. Por ejemplo, nosotros tenemos una oficina que tiene una secretaria, que tiene limpieza, que hay que utilizar material de apoyo. Nosotros tenemos la membresía, que cuando tiene, por ejemplo, una actividad que hay que desplazarse, por ejemplo, a Iguana, por lo menos la gasolina se le garantiza. Claro. Pero debo decir que decirle a la ciudad, nosotros somos honoríficos. Ni siquiera el presidente tiene un salario. Qué bueno que sea así, porque eso implica que quien ejerza la función lo hace con amor y lo hace con entrega. Además, a veces hay ayudas económicas a maestros que también... Bueno, nosotros todos los meses ayudamos al magisterio de 30 a 35,000 pesos. Nosotros este año, por ejemplo, presupuestamos ayuda por 300,000 pesos,
Ya, por ejemplo, en estos primeros 3 meses del año, entregamos ayuda por un valor... Pero ¿ayuda de qué tipo? ¿Ayuda por motivo de salud. Cualquier cosa. No, motivo de salud. Motivo de salud porque nosotros tenemos aquí en la demarcación, entre activos y jubilados, ya casi llegamos a 2,000 profesores. Oh, ya. Entonces nosotros focalizamos cualquier ayuda en términos de salud, a la vez que también canalizamos ayuda al Comité Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, este mes llegó ayuda por un valor de 70,000 pesos proveniente del Comité Ejecutivo Nacional por el asunto de salud. Asunto de salud. Vamos a tirar un dardito envenenado. Bien, yo tengo 3 cosas más, pero vamos a dejar a José Miguel, porque hay 3 preguntas que yo tengo que hacer. 3 cosas, pues ya es el programa. Ya se acabó el programa. No, adelante, es tuyo ahora. Un dardito envenenado. Sí. Siempre se ha criticado que a nivel, por ejemplo, el superior, que estamos muy por debajo. Entonces, con relación allá a lo secundario, lo primario, siempre hay como una cosquillita que dice que en realidad como que los maestros en realidad no están debidamente capacitados para impartir la docencia. Eso puede ser algún tipo de instrumento de oposición, pero pudiera ser que hay generalizado como que hay esa creencia de que en realidad como que le falta algo de elevar un poquito la calidad de la educación, tanto superior como primaria y secundaria. ¿Pudiera eso ser el resultado de lo que usted dijo anteriormente, que en realidad la política ha permeado tanto el sistema educativo que entonces pudiera no tomarse en cuenta la capacidad del maestro, sino su membresía de un partido político? Compañero de la base, la calidad educativa que venden los políticos, desde los presidentes, los ministros, los regionales, los distritales, eso es falacia y eso es para la prensa. La gran responsabilidad del déficit en la calidad de la educación la tiene el alto mando que ha manejado el Ministerio de Educación en el pasado y en el presente. ¿Y por qué? Nosotros tenemos profesionales brillantes en las aulas. Ninguno de esos profesionales es tomado en cuenta para un cargo de relevancia en el Ministerio de Educación. ¿A quiénes toman en cuenta? A los compañeros que han sido fiel a determinados sectores políticos, porque ni siquiera es a los partidos que gobiernan. Los partidos que gobiernan tienen sectores educativos, lo tuvo el pasado y lo tiene el presente, que el que le fue fiel, no importa que no sepa agarrar un lapicero, esos son los que dirigen. Entonces, también las políticas que se instrumentan. Yo decía más temprano que desde el ministerio se tiene un currículo que dice una cosa y libros que dicen otra. Y nosotros presumimos que eso no es de manera accidental. Todo indica que es una política dirigida para que los hijos de los pobres no tengan una educación de calidad. Porque si desde la institución, que debe ser la responsable de garantizar una calidad educativa, actúan con un contraste entre los documentos que rigen el proceso de enseñanza y aprendizaje, dándole los cargos pedagógicos, no a los profesionales que tienen los méritos, sino a los que tienen fidelidad a algunos sectores políticos. Entonces, no podemos decir que la culpa la tiene el magisterio, cuando desde el ministerio se actúe de manera inteligente y nosotros entonces no respondamos, entonces sí se puede decir que es el maestro. Pero esa es la situación real, que el Ministerio de Educación es la institución más política que tiene la República Dominicana, lamentablemente. Me respondió, gracias. El régimen político se ha encargado de que mientras menos formación tenga una sociedad y un pueblo, más fácil es más de fácil dominarlo. Entonces yo creo que hay una responsabilidad compartida, pero obviamente que tiene que ver fundamentalmente con el modelo económico, político y social diseñado, sobre todo porque la educación es parte de la superestructura del régimen político. O sea que hay que estar clarito en todas esas cosas, porque si hay alguien que se fajó, por ejemplo, en términos de pandemia, en las escuelas fueron los maestros. Claro. Mientras andaban por las nubes, en la televisión, gastando una fortuna de cuarto, mientras los maestros se despellejaban. Sí. Que terminamos nosotros finalmente salvando el año escolar. Hay 3 cosas que yo no puedo dejar de preguntar, que nos pasemos con 2 o 3 minutos. Sobre los maestros jubilados, las calamidades que están pasando, los requerimientos. Buena pregunta. Nosotros comenzamos un proceso de lucha con los jubilados que incluyó asambleas en las sesionales, incluyó una actividad en las gobernaciones y luego otras vigilias en las plazas públicas. Esa lucha se retomará en los próximos días y el Comité Ejecutivo Nacional ha sido reiterativo en que no se descarta
la incorporación de los maestros activos. La seccional de Baní está preparada para hacer lo que sea necesario para honrar el mérito de esos hombres y mujeres que lo dieron todo en las aulas y que muchos de los que estamos hoy en la sociedad desempeñando un papel de bien es precisamente gracias al trabajo de esos hombres y mujeres que lo dieron todo en momentos que el magisterio se trabajaba con condiciones pues muy remotas, muy perjudiciales, y porque todavía nosotros tenemos muchas debilidades, pero ya las cosas se han ido mejorando un poco y la nueva generación no ha pasado las calamidades que tuvieron que pasar esos compañeros jubilados y pensionados, que muchos tienen un sueldo que no alcanza ni siquiera para cubrir el 50% de la canasta familiar. Ni un 25%. Y cuidado, que ni para la medicina. Sí. Para la medicina. El Ministerio de Educación ha decidido confeccionar sus propios libros de texto. Ha habido un debate con las grandes impresoras que dicen que no, que viola la Constitución. ¿Cuál es la opinión de la Asociación Dominicana de Profesores sobre elaboración de libros de texto por parte del Ministerio? Bueno, nosotros todavía no hemos recibido una orientación general del Comité Ejecutivo Nacional con el tema. Ahora bien, nosotros entendemos que siempre y cuando, esto lo digo de manera personal, siempre y cuando la impresión de los libros venga en consonancia con lo que establece el currículo, porque señores, no sabemos, y repito, cuál es la maldad. Si usted observa los libros que se utilizan en los colegios privados y los libros que se utilizan en el sector público son totalmente diferentes. Los libros que se utilizan en el sector público vienen diseñados para que el maestro se vuelva loco porque no son pedagógicos. Sin embargo, los que se utilizan en el sector privado vienen prácticamente con un hilo conductor. Entonces entendemos que si los libros vienen en consonancia con el currículo y le van a ahorrar dinero al Estado Dominicano por ese concepto, no habría mayor problema. Calidad en los libros de texto y economía. Y economía para el Estado. Claro. Si se conjugan esos dos factores. Yo creo que la ADP debe propugnar y debe respaldar esa iniciativa y ser parte del equipo que elabore los textos, porque otro de los graves problemas es que a veces los textos no recogen incluso en términos de historia lo que ha sido el curso de la República Dominicana. Entonces, no se habla ni del 14 de junio, ni se habla de la no, Revolución de Abril, no se habla de eso. No, si se habla es un parrafito. No, por eso nosotros hemos insistido aquí en el programa, Gregorio. Ojalá un día en la ADP se vuelvan locos y nos escuchen. Que, por ejemplo, fechas históricas como hoy, la ADP debiera tener un centro de grabación, de video, de formación, que pudiera, por ejemplo, hoy hablar del 24 de abril, hoy es lunes, ya hoy inicia la docencia, que la ADP pudiera enviar a cada centro educativo un trabajo documental, o un documental de 15 minutos, 20, y dedicar una hora a que la gente reflexione ese acontecimiento histórico. Entonces yo creo que la ADP tiene que asumir, en mi opinión, un mayor compromiso, y digo, el Comité Ejecutivo Nacional recibe suficientes recursos como para tener una escuela que pueda producir materiales sobre los días patrios, sobre los fundadores de la República, etcétera. Ese material estaría muy bueno. Lo único malo que eso fue el 24 de abril. Pero entonces habría que también hablar del 28 y entonces ya se va a tener problemas con la embajada. Bueno, pero yo creo que la ADP puede marcar la diferencia. Sí. El maestro, una hora hoy la vamos a dedicar simultáneamente de 9 a 10 de la mañana en todo el municipio de Baní, que es el área, por ejemplo, de allá. Correcto. Para esto, ahí va ese video, hay muchos proyectores en muchas escuelas y se puede trabajar. Es cosa, por ejemplo, aquí se hizo un gran trabajo sobre Francisco Gregorio Villini. Entonces eso debe editarse, debe hacerse un trabajo. Entonces yo creo que sería una manera de recuperar la memoria histórica. Sobre los uniformes que ha planteado el ministro, que a partir del año escolar 2024-2025 van a cambiar de color, han planteado por el problema de preservar la integridad moral de las jóvenes por la menstruación, etcétera, el tipo de color que están planteando. ¿Qué opinión tiene el sindicato? Eso no es para este año, se habla del 2024 a 2025. Bueno, en términos generales, al ADP no le preocupa mucho el tema del uniforme, porque entendemos que hay temas más relevantes que es en los cuales el Ministerio de Educación debe de enfocarse. Bueno,
Pero como todos los procesos tienen elementos positivos y negativos, un elemento positivo que observo que quizás sea conveniente es lo referente a que en la actualidad tenemos 4 colores de polocher en el uniforme. Tenemos una sola República Dominicana y tenemos 4 colores de polocher diferentes. Algunos que son colores que, según los estudios, pues contribuyen a la indisciplina porque son colores muy vivos, por ejemplo, un rojo vino, un poco encendido. Pero esa parte hay que analizarla bien porque eso tiene un impacto en los sectores, por ejemplo, que tradicionalmente están relacionados a la confección de los uniformes, y por lo menos el hecho de que no sea para el año escolar que comenzará en agosto, pues quizá le da la oportunidad de que esos sectores se preparen y no pierdan millones como ha ocurrido en otras ocasiones. Pero hay que ver cuál será el criterio del Ministerio de Educación, si habrá alguna ayuda para los padres, porque cuando se produce el cambio de uniforme, tiene que venir lo que se llama una ayuda, en las cuales se les supla los uniformes a la mayoría de los estudiantes, porque fíjense, todavía tenemos una cantidad considerable de estudiantes que utilizan un uniforme más de un año escolar. Entonces, esa parte nosotros vamos a estar atentos para ver de qué manera el ministerio contribuye con eso. El cambio de color en términos de la seguridad o no de los estudiantes no es tan significativo, porque en realidad en los centros, gracias a los equipos de orientación, nosotros que somos, por ejemplo, director de un centro, se tienen pues esa seguridad de que cuando hay cualquier accidente con las niñas o algo, por sus periodos naturales, eso esté consigo. O sea que vamos a ver primero cuál será el desenlace de esos uniformes. De todas maneras, sería bueno que hubiera uniformidad en los uniformes. En los uniformes. Sí. Yo creo que sí, por esa que parte. haya identidad, que cuando se le ve a alguien con ese tipo de vestuario, digo, ese es un estudiante. Eso, mira, te lo digo bien. Uniformidad Uniformidad. En los uniformes. No espionamos ni para que sean uniformemente iguales. Sí, eso no sí, porque tenemos cuatro poloches diferentes. Sí, por ejemplo, eso es un caos. Una pregunta para cuando regrese de nuevo. No regrese, ya lo vamos a... cuando vuelva aquí de nuevo. Cuando él vuelva, esta pregunta va a quedar, lo vamos a despedir, pero en el aire para cuando usted vuelva, es que si usted considera que el 4% ha dado los resultados que se esperaban. Eso es en otra ocasión. En otra ocasión. Sí, porque ya el tiempo se ha acabado. Bueno, yo creo que ha sido muy grato, ¿verdad? Creo. Ha sido gratísimo. Escúchame que a veces pero pasa que este es un tema que a mí nos emocionamos los dos. Este es un tema que a mí me apasiona. Yo lo sé que sí. Porque yo hago privanza de ser un educador natural. Yo trabajé en las tablas en nivel multigrado, primero y segundo por la mañana y tercero y cuarto por la tarde. Yo me iba a pie a la tabla cuando inicié como maestro en el año 1980. No vayas a inscribir ahora al profesor en el Falpo Benidejo que se va a formar. No, el Falpo. Va a formar un Falpo. No, lo va a formar José Miguel, van a movilizarse. Bueno, hemos conversado con Gregorio Aybar. Yo quiero agradecerle personalmente a Gregorio, lo quiero hacer públicamente. En una de las actividades desarrolladas, sobre todo para los maestros jubilados. Pues yo soy jubilado, aunque no tuve un año en educación, no soy jubilado del aula, pero soy un jubilado en el área docente, porque he trabajado en magisterio toda la vida y además en la cooperativa. Me invitó a la actividad, cosa que ocurre pocas veces. Es como en el periodismo, o sea, a mí nadie me asume como periodista. Ajá. No. Yo siempre lo presento. Sí, claro, yo te lo agradezco, por lo menos tú me lo reconoces. Bueno, y los compañeros de trabajo. Entonces, agradecerte eso, Gregorio, y creo que está haciendo una gestión positiva. Sigue adelante en términos de racionalidad, de prudencia, de responsabilidad, porque el ejercicio sindical es una actividad que hay que asumirla con mucha responsabilidad, sobre todo en estos tiempos. Y nada, esperamos tenerte con nosotros de nuevo aquí en Visión Matinal. Que de hecho ya hay una pregunta. Sí, ya está en el aire. Gracias, Gregorio Aybar. Gracias a ustedes por la invitación. Por tu comparecencia. Y les responderemos esa pregunta en un próximo encuentro. Sí, así será. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con la parte final de su programa Visión Matinal. Bueno, seguimos, compañero. Quiero hacerme eco de la invitación que nos ha hecho llegar el honorable
ayuntamiento, el municipio. Puede un ayuntamiento ser honorable, no es las personas nada más, ¿verdad? La institución. La honorable sala capitular. La honorable sala capitular, el honorable alcalde constitucional. Ajá. Al acto de rendición de cuentas que se llevará a cabo hoy a partir de las 9 de la mañana en el Cine Teatro Baganiona. La agenda de rigor, la que siempre se aplica. Apertura, sesión solemne y discurso a cargo del presidente del Consejo Edilicio, licenciado Eddy Cervantes Peña. Ajá. Rendición de cuentas a cargo del honorable alcalde, ingeniero Santos Ramírez Betancourt. Elección del bufete directivo que dirigirá el Consejo Edilicio 2023-2024 y juramentación de dicho bufete directivo a cargo del juez de paz del Distrito Judicial de Peravia. Finalmente el discurso de la presidenta, dice de la o él, pero parece que va a ser de la presidenta Carolina Díaz. El pajarito de Visión Matinal recibió la información que ya llegaron a un acuerdo. Ya, Carolina es la que va y el ingeniero. Santo, el ingeniero. No, el ingeniero. ¿Cuál es el ingeniero? ¿Cuál es el ingeniero que es? Ney. Ney vicepresidente y Carolina la presidente. Y clausura con el himno nacional. Bueno, ¿Quiénes firman la invitación? Bueno, dice rendición de cuentas, Ayuntamiento de Baní. No hay una firma específica. Es el ayuntamiento que invita. El ayuntamiento. Antes, todas las comunicaciones, en la década de los 50 y 60, firmaba el síndico, el secretario y el presidente del ayuntamiento. Siempre era. Esa era las personas que cazaban la invitación. Está bonita la invitación. Sí, sí. Ya yo la había visto. La mía parece como que. Esta es la tuya. ¿Oh, esa es la mía? Sí. Oh, pues yo. Aquí está la invitación que envía el honorable ayuntamiento. A propósito, la primera noticia de ayer. Un momentito. Está bien. Tú sabes que San Francisco de Macorís amaneció militarizado. Sí, desde ayer hay muchos guardias. Entonces dijimos que tenemos, el pajarito Visión Matinal supo que se está como formando algo aquí. No sabía. Aquí en Baní, que tiene que ver, no con el Falpo, porque el Falpo son como muy radicales, sino que es probable que hayan, no sé si es una comisiones o no sé qué van a hacer, tanto la gobernación, el ayuntamiento, la DGC, con fines de que se haga algo con el desorden que hay aquí. Sí, mira, sobre este problema, a propósito de que tú hablas de lo de San Francisco y eso, hay una deuda social acumulada muy grande, ¿verdad?, en la República Dominicana por todos los gobiernos. De todas maneras, yo soy de los que considera que las acciones cívicas dan más resultados que las paralizaciones. Ajá. Creo que la paralización debe ser en un nivel extremo y muchas veces se han hecho paralizaciones que lo que han hecho es poner un freno al proceso de acumulación de fuerza. Cuando la gente se va integrando, entonces siempre se dice, lo último es la huelga, cuando se convocó la huelga, el movimiento se va al piso. Yeah. Yo creo que aquí hay experiencia más que sobrada en este país para recurrir a la movilización cívica, que al fin y al cabo es lo que da mayores resultados e integra a la sociedad. Marcha Verde es un ejemplo concreto de eso. La coalición por una educación digna También es un ejemplo. La lucha por la preservación de Loma Miranda es un ejemplo. La lucha contra la instalación de la cementera allá en Loma Miranda. No, en Loma Miranda no, pues Dios, allá cuando nos vamos por Samaná. Está bien, ahorita me recuerdo. Los haitises por ahí. Eso es haitises. Yeah. La cementera en los haitises. La lucha del pueblo de Vallaguana en la provincia de Monteplata en contra de que se instalara un retrete de la Barrigol allá en la provincia de Monteplata, que ahora están buscando se llamaba una de cola. Una presa de cola, que es un retrete, ajá, ¿verdad? Ajá. Un retrete para todos los desperdicios, la inmundicia que baja de la mina, entonces cae ahí. Ahora se la van a poner allá de nuevo en Sánchez Ramírez
porque parece que es un pueblo de gente, de funcionarios muy solidarios, pueblo bueno, ¿verdad? Entonces, las acciones cívicas integran a la familia. A veces tú puedes llevar a tu niño en el hombro, da seguridad y la gente va participando, y eso explica por qué se acumuló para el 4% en lo que tiene que ver con la coalición por una educación digna. Eso explica por qué la lucha de Marcha Verde logró la articulación de los más amplios sectores, que hay que reconocer que hay sectores que tienen acuerdo en un trayecto limitado, ¿verdad? Pues hay gente que participa por sus propios intereses, eso es una cosa normal, yo no la critico, es decir, tú y yo podemos tener coincidencia ahora, digamos, formamos un comité de lucha por la solución de los problemas de Baní, pero tu problema inmediato es el tránsito. Ajá. Si se resolvió el problema del tránsito, es posible que tú no continúes conmigo, porque ya tú no tienes interés en lo otro. Otra versión, otra vertiente. No sé si me entiendes. Entonces, hay tácticas coyunturales, o sea, hay acuerdos coyunturales. Cada uno tiene su propia táctica y cada uno llega hasta donde entiende que sus intereses están garantizados. Entonces, lo mismo pasa con estos grandes movimientos de masa. Yo desde la primera experiencia la tuve en 1989, no estamos hablando de ahora, hace 34 años, con el paro cívico nacional del 9 de abril que convocó un espacio de trabajo, el Consejo de Unidad Popular, que dirigía la compañera Virtudes Álvarez. Esa fue nuestra gran experiencia de paro cívico. Recuerdo ya sola en la televisión un día, en el programa de Freddy, si mal no recuerdo, anunciando que había paralización al día siguiente. Toda la clase sindical en ese tiempo se opuso, pero nosotros sabíamos que teníamos un movimiento montado en el país, articulado, y al otro día se paralizó el país. Un paro cívico, no hubo una bomba incendiaria, no hubo necesidad de acciones de violencia, porque el pueblo estaba convencido que era necesario hacer esa acción. Por eso, como está militarizado las provincias. Yo creo que es una provocación del gobierno. ¿Tú crees? Sí, porque no hay más de 3.000 militares. Ya de esta mañana, la oferta de Trevor Card de esta mañana, los programas de televisión estaba diciendo que tengan mucho cuidado. Si hay una actividad pacífica, que cuidado con los gatillos alegres, porque es un problema. Porque el asunto es que San Francisco de Macorís siempre ha sido una provincia que se ha caracterizado porque los movimientos son un poco radicales. Sí, ahí voy. Primero, es una exageración del gobierno meter tanta fuerza policial y militar. Debe tener presencia para preservar, pero no exagerado como si tuviéramos una guerra. Creo que ha habido, vi un pronunciamiento de uno de los dirigentes que me parece un absurdo, y quiero decirlo, no importa que sea dirigente. Él dice, quienes abran sus negocios se atienen a la consecuencia. Él no está diciendo yo voy a hacer nada, pero tú puedes interpretarlo de esa manera. Seguro, de una manera subliminal. Entonces, no, lo que hay que decirle a la gente, esto es un paro cívico, la democracia se aplica. Todo aquel que entienda que debe respaldarlo, le llamamos respaldarle. Los que crean que no deben hacerlo porque no estén convencidos, les respetamos su derecho. Se les respeta, yo creo que por un solo día. Sí, de 6 de la mañana del lunes hasta las 6 de la mañana de mañana martes. Lo que hay que ver ahorita es cuáles serán los resultados. Ojalá que no pase nada. Porque el último paro que convocaron con la misma característica, prácticamente tuvieron que levantarlo después de las 12 del día en Los Hechos. Sí. Aunque mantuvieron el llamado hasta el otro día, pero de hecho... Sí, siempre es su problemita. Mire, compañero, ¿qué usted cree que si empezamos con las noticias? Escúcheme que yo estaba en un tema también que lo entiendo, porque he participado en muchas acciones, muchas actividades, y por lo menos quería emitir esa consideración. Bueno, vámonos con la primera noticia. Circula en diferentes medios de información que la bancada PRMista de la Sala Capitular de Baní ya se puso de acuerdo para escoger su bufete directivo. Qué bien. Adelante. Para presidenta de la Sala Capitular, ya que le tocaba esa posición durante un acuerdo entre altos dirigentes de ese partido. Sin embargo, los regidores que siguen la línea supuestamente del diputado Julito Fulcar se resistían a cumplirlo y tenían como candidato al principio al regidor Jorge Mateo, el cual declinó, y en su lugar propusieron a Kelvin Arias. En una reunión celebrada hoy
los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se pusieron de acuerdo y la regidora Carolina Díaz será la presidenta, Ney González, vicepresidente, y Denny Báez como vocera del partido. Según la información llegada a este medio, el acuerdo es producto de la voluntad del diputado Julito Fulcal, el alcalde Santos Ramírez y la dirigencia del PRM, presidida por el doctor Rafael Pimentel y Leonidas Díaz, secretario general del Comité Municipal. Con esta decisión se desvanecen las esperanzas de los opositores del PRM en Baní, que visualizaban una división a partir de la rendición de cuentas que dará el alcalde Santos Ramírez mañana en el Cine Teatro Bagañona a partir de las 9 de la mañana. Bueno, ¿qué le parece? Terminó el programa porque vamos a dejar el final del programa con la canción de Ramón Leonardo dedicada a Francis Camaño. Y no podemos dejar pasar este 24 de abril sin que algo se escuche o suene con respecto a ese tema. Agradecemos a los amigos televidentes que nos han acompañado en esta mañana, este 24 de abril, este abril histórico, este abril tan nuestro, y les invitamos para que mañana nos acompañen en un programa similar. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. Y José Miguel Ortiz, pasen ustedes la mejor de las mañanas. Estamos preparando el video, pero no se preocupen que en breve lo tenemos. Me avisa, muchachos, cuando estemos listos, porque ya hemos despedido el programa. Sí, pues ya no hablaremos fuera de cámara porque estamos en la cámara, o sea que cualquier cosa que digamos. Bien. Adelante. Mi comandante te hiciste el muerto en la sierra.